Bueno, el afrofeminismo es una forma de denominarlo particularmente al feminismo, a los feminismos diferentes también entre sí, que podemos pensar desde, y ejecutar, ¿no? Y poner en práctica desde corporalidades negras o afro, ¿no? Y en ese sentido sí que tiene una característica fundamental, ¿no? Y es que está encarnado por otros cuerpos, ¿no? Por unos cuerpos que tienen en su historia reciente, pero también en su historia ancestral, tienen bueno, toda una serie de características, en este caso diferentes, ¿no? Y diferenciales. Y esa memoria ancestral y cercana y esa experiencia que vivimos y encarnamos cada día se traduce también en las prácticas y en los pensamientos que a grosso modo podemos nombrar como afrofeministas, ¿no? Nosotras tenemos precisamente un problema grave cuando hablamos de olas, porque hablar del feminismo en olas sabemos que es un lugar del que siempre se nos ha excluido, ¿no? Cuando se habla de primera ola del feminismo, segunda, tercera, etc. Ahí nunca contábamos, eran unas olas contadas desde unos lugares hegemónicos, bueno, pues bien blancos, bien de clase media, ¿no? Bien occidentales, en el sentido occidental de Europa o Estados Unidos, ¿no? Y ahí las mujeres afro-negras, pero también muchas otras, no hemos entrado jamás. Con lo cual, el planteamiento de las olas a nosotras ya, bueno, que digamos que de alguna forma ya nos rechina, ¿no? Y dentro del feminismo en el Estado español, yo creo que la relación es interesante y problemática, las dos cosas. Hemos estado siempre en los movimientos feministas en el Estado español, pero solo muy recientemente se empieza a reconocer que una agenda política feminista, afro en este caso, o de otras comunidades, pueda de alguna forma empezar a tener cabida en ese movimiento feminista en el Estado español, ¿no? Y pongo un ejemplo muy concreto. Una de las participantes en el curso, ¿no? que es Remei Sipi, es una persona que lleva en los movimientos feministas, pues no sé, cerca de 40 años, quizá, ¿no? Y ha estado en todas las jornadas feministas, que se han desarrollado en el Estado español, y solo recién en los últimos años empieza a tener el reconocimiento como alguien que ha aportado fundamentalmente desde su posición, ¿no? a los feminismos en el Estado español, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? La relación es interesante porque hemos estado siempre, pero al mismo tiempo es problemática porque también está esa falta de reconocimiento histórica dentro del feminismo español. Comparte, y creo que hay que decirlo, aunque duela quizá, ¿no? Quizá las primeras que nos duele es a nosotras, ¿no? Pero el feminismo español comparte, de alguna forma, comparte una visión colonial, ¿no? Bueno, con la estructura del Estado en líneas generales. Casi que ni siquiera podemos pensar como movimientos diferentes, que desde otros lugares sí se pueden pensar como tal, ¿no? Pero ¿qué tienen en común? Bueno, yo creo que el feminismo antirracista o los feminismos negros, ¿no? Feminismo o afrofeminismos, piensan precisamente en la intersección de todos esos lugares y muchos otros también, ¿no? Como pueden ser la clase, como pueden ser la sexualidad o la disidencia sexual, ¿no? Cualquiera de las que estamos en este curso, para mí, serían referentes a recomendar. De hecho, yo estoy encantada, las leo, las comparto con ellas
y hablamos, ¿no? y disfrutamos también, ¿no? De esas conversaciones y nos enriquecemos con esas conversaciones. Pero bueno, por mencionar algunos otros, quizá, pues mira, recomendaría a Lucía Mbomío, Hija del Camino, que es su última novela por ahora, y recomendaría, por ejemplo, también a Desirée Vela, y de Desirée pues recomendaría Ser mujer negra en España o su segundo libro, que es Minorías, que además hace una cosa muy bonita, ¿no? Que es hablar sobre historias de resistencia de mujeres de diferentes comunidades racializadas, migrantes, etc. Por supuesto a Remey, que ya lo he dicho, ¿no? Pero cualquiera de los libros de Remey, desde sus libros de cuentos hasta sus libros más teóricos, no sé, la recomendaría a cualquiera de sus libros, ¿no? Bueno, y un cuarto, voy a recomendar un cuarto editado por Débora Ecoca hace ya, creo que 3 años, un librito hermoso en el que participamos muchas, porque es un libro coral con muchas voces, que se llama Metamba Miao, y el subtítulo es algo así como historias de mujeres afroespañolas, ¿no? Pero hay voces muchísimas, ¿no? Y muy variadas desde diferentes lugares de experiencia, que también es otra de las palabras que siempre hay que mencionar, ¿no? Cuando hablamos de afrofeminismos o de feminismos negros y experiencias de mujeres diferentes, diversas, que somos dentro de la propia comunidad. Así que no sé, creo que esas no serían malas recomendaciones, creo. Digamos que llevamos toda la vida viviendo, ¿no? con, con lo que ahora se lee como el auge de la extrema derecha o algo así, ¿no? Entonces estamos bastante acostumbradas, ¿no? Quizá ahora están en un momento en el que se les escucha más, pero eso no significa que no hayan estado ahí, siempre y que sus discursos no calen. A mí quizá lo que más me preocupa es que sus discursos cada vez calan más entre más en gente que antes, digamos, y digámoslo así, no estaba tan radicalizada, ¿no? ¿Y cómo podemos combatir eso? Pues yo creo que precisamente estando y elaborando pensamiento afrofeminista, por ejemplo, desde aquí, ¿no? Desde aquí o desde otros lugares, porque claro, no es un fenómeno que se esté dando solo aquí, ¿no? Aunque nos preocupa también el aquí. ¿Y cómo podemos combatir esto? Pues creando zonas y espacios de resistencia que pasan también por espacios y zonas de pensamiento, donde podamos pensar y crear en base a esos pensamientos de forma colectiva, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la apertura del nuevo Centro Cultural Afro aquí en Madrid, que va a tener un componente afrofeminista bien importante y que, no sé si luego os dejo tenemos un crowdfunding abierto y bueno, pues eso puede ser una de las maneras, ¿no? Una de las maneras de combatir cosas que, como digo, siempre han estado ahí, que nosotras sabemos que siempre han estado ahí, pero que bueno, nunca está de más intentar que tengan el espacio justo, que viene a ser tender a cero, ¿no?